La gamificación y la falsa gamificación en la educación. No más exámenes disfrazados. Saludos, colegas. Este video es en respuesta a una petición de una muy querida compañera maestra que conoce la metodología que utilizo para dar mis clases, la gamificación, y como esta es bastante diferente en lo que en la mayoría de los sitios web y cursos virtuales que ha tomado sobre el tema han malentendido por gamificación del aprendizaje, tendiendo a utilizar siempre las mismas herramientas y convirtiendo esta metodología didáctica en algo que no es más que exámenes disfrazados y competencias entre alumnados. Pero, ¿por qué? ¿Y cómo es la verdadera gamificación? Primero que nada, ¿quién es este tipo y quién se cree para hablar así de la gamificación? Primero que nada, soy un amante de los juegos de mesa, así como inventor de algunos cuantos. Fui jugador y profesor de ajedrez por varios años. Asimismo, soy un técnico en informática, un licenciado en historia con especialidad en docencia y comunicación. Tengo a su vez un diplomado en competencias docentes a nivel bachillerato. Y por último, una maestría en historia y humanidades digitales con especialidad en conservación, gestión, usos docentes y difusión cultural en la era digital, así como 9 años como profesor, por lo que pues supongo que algo del tema he de saber. Una de las cosas que caracterizan mis clases es el uso de juegos didácticos, inventados por mi propia cuenta, y la gamificación del aprendizaje para que éste logre generar en el alumnado desde interés en el tema, memorización, comprensión de conceptos, hasta que el propio alumno construya, deconstruya y reconstruya sus propios aprendizajes y conceptos, creando así lo que podremos llamar aprendizaje significativo. Por ejemplo, el juego que ven al fondo es uno inventado por mí para enseñar la diferencia entre las ventajas y desventajas de los sistemas económicos y sus influencias en la felicidad o infelicidad de la población. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría de técnicas y metodologías existentes o promovidas para la gamificación o creación de juegos didácticos se han centrado principalmente en, por un lado, disfrazar los exámenes o cuestionarios como si fueran un juego, como es el caso de juegos como desde Maratón, aplicaciones como Kahoot, o simplemente poner un límite de tiempo para completar la actividad o reto, lo cual, además de ser poco original, no es realmente una novedad, pues es lo mismo que los profesores llevan haciendo todos los años, desde poniendo fechas de entrega para las actividades. Pero entonces, profe, ¿en qué consiste la verdadera gamificación del aprendizaje según usted? Bueno, para ello tenemos que partir de lo más básico. ¿Qué es un juego? ¿Qué necesita para poder hacer uno? ¿Y por qué nos gusta jugar? De este tema ya hablé detalle en uno de mis videos de este canal, mismo que dejaré en la descripción como en las estampas al final del video. Pero en resumen, un juego es toda aquella actividad humana que causa un efecto en el mundo y que está regida por una serie de reglas, ya sean naturales o artificiales impuestas por alguien. ¿Qué necesitamos para poder hacer un juego? No mucho en realidad. En principio, la mayoría de los juegos se componen de lo siguiente: n cantidad de reglas, jugadores, espacios o escenarios, piezas o juguetes, historias, objetivos, premios o castigos. Sin embargo, de entre todo esto, los dos elementos más indispensables para la creación de un juego son tanto las reglas como los objetivos. Lo demás puede no ser necesario para que el juego exista. Existen juegos mentales, como tal, los cuales no tienen más que un solo jugador, que es la mente de la persona. Existen juegos como el juego de la vida, una especie de simulación hecha computadora, que tiene 0 jugadores, lo juega solo la computadora, a partir de una serie de datos. Los únicos elementos realmente indispensables para crear un juego son reglas y objetivos. Pero nosotros no queremos crear un juego solamente. No. Queremos crear un juego didáctico. Es decir, que a partir de este genere aprendizaje. Bueno, tengo que decirles un secreto, gente. En principio,
Todos los juegos generan un aprendizaje. Desde la lotería, las escondidas, el póker, el dominó, el ajedrez, etc. La cuestión es si generará un aprendizaje positivo o negativo, un aprendizaje relacionado con mi materia, si el juego será efectivo para lograr o generar el aprendizaje que queremos en el tiempo que tenemos designado para la clase. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? Pues la verdad es muy sencillo, creando juegos que sean divertidos. Espera, ¿que no todos los juegos son divertidos? Pues no, en realidad ese es el problema de la mayoría de los juegos promovidos por docentes, que estos no son necesariamente divertidos para nuestro público objetivo, que estos solo se enfocan en un tipo de aprendizaje, el memorístico, y dejan de lado otros aprendizajes como lo es el conceptual, el analítico, el creativo, el pensamiento divergente, la tolerancia a la frustración, el trabajo colaborativo o semicooperativo, los cuales son igual o hasta más importantes que la mera acumulación de datos en la cabeza del estudiante. ¿Por qué es tan importante que el juego sea divertido? Porque los aprendizajes significativos en los individuos se generan cuando estos se encuentran extasiados en sus emociones, principalmente aquellas relacionadas con la felicidad, en segundo lugar la tristeza, la ira, el miedo y por último la frustración, básicamente en ese orden. Y eso es algo que nosotros podemos diseñar y controlar mediante la creación de un juego. Por lo tanto, en cuanto más felicidad o emoción despierte el juego, más efectivo será para que el alumno aprenda mediante este. Esto es consecuencia más que de una cuestión pedagógica, de una cuestión de la química cerebral, la cual genera hormonas como la serotonina, la dopamina, la adrenalina, entre muchas otras, que terminan drogando o estimulando de manera natural a nuestros estudiantes al momento de jugar, si el juego es divertido. Los mantendrá concentrados en el mismo y tanto memorizarán, analizarán, planearán y diseñarán las mejores soluciones para tratar de ganar en el juego que hemos proporcionado. ¿Qué necesito como profesor o alumno para gamificar o inventar un juego didáctico? Es decir, para aprender algo. Bueno, según la metodología que he diseñado, necesitas primero un tema. Segundo, los objetivos del juego. El juego debe tener dos objetivos. El objetivo del juego en sí mismo y el objetivo de qué es lo que se quiere aprender con él. Tercero, imaginar o dibujar un escenario o tablero, si es que lo habrá. Pensar una historia que haga que el juego tenga sentido, si es que la tendrá. Pensar qué piezas utilizará el juego, si es que las usará. 6. Pensar en los premios o castigo, si es que éste los tendrá, obviamente. 7. Idear las reglas para el juego. Esto es importantísimo, ya que de eso dependerá que el juego sea divertido o ideal para que pueda aprender el alumno lo que nosotros queremos. 8. Tratar de ejecutar el juego, es decir, hacerlo. 9. Jugarlo. 10. Corregirlo si es necesario para que el juego sea o lo más divertido o deje de tener los problemas que podrían surgir. Cualquier tema es susceptible a ser gamificado mediante esta metodología. Sin embargo, antes de embarcarte a hacer tu propio juego para tu clase, piensa en los siguientes aspectos. Existen diferentes tipos de juego y cada uno está diseñado para fortalecer más un tipo de aprendizaje que otro. Por ejemplo, podríamos clasificar los juegos de la siguiente manera. Primero, juegos mentales. Segundo, juegos de palabras. Tercero, juegos de cartas. Cuarto, juegos de tablero. Quinto, juegos de roles. 6, juegos físicos o deportivos. 7, juegos cooperativos. 8, juegos semi-cooperativos. 9, juegos competitivos. 10, juegos de azar. 11, juegos de estrategia. 12, juegos virtuales, no necesariamente videojuegos. Y 13, juegos mixtos, que mezclan elementos de diferentes juegos. Los juegos mentales son aquellos que se basan en la pura imaginación o uso de la mente, los sentidos, para solucionar un problema o cumplir un objetivo.
en darle ya sea vueltas a una idea, encontrar patrones o errores en una imagen, las adivinanzas o acertijos, o algunos juegos matemáticos de adivinación mediante una fórmula, hacer cuentas mentalmente o imaginar un escenario mientras se hace una lectura. Este tipo de juegos se pueden aplicar sin problema incluso en la educación a distancia. Por ejemplo, pongamos el siguiente juego mental que acabo de inventar. ¿Hasta cuántas maneras distintas puedes imaginarte de cómo hacer un círculo perfecto o casi perfecto en una hoja de papel? Yo cuando menos me imagino unas 10 formas distintas. Pero lo divertido de este juego es imaginar las diversas soluciones a un problema simple, por diversos caminos. Algo que es muy útil tanto en ingeniería como en programación. Los juegos de palabras son aquellos que utilizan el lenguaje, las letras o las palabras para llegar a un objetivo. Ejemplos de este tipo de juegos son, por ejemplo, el crucigrama, el basta, el headbands, el shiritorin. Para los que no lo conocen, el shiritorin es un juego japonés que se basa en decir una palabra que empiece con la última sílaba de la palabra anterior sin repetir palabras. Ejemplo, barco, copia, piano, norma, madre, etc. Este juego se puede modificar para aprender vocabulario en diferentes idiomas o simplemente para aprender a separar las palabras por sílabas, algo que a veces es muy útil, sobre todo cuando se quiere enseñar a los alumnos sobre cómo acentuar las palabras. Estos también son muy sencillos de adecuar en una clase virtual. Solo hace falta modificar un poco las reglas o las modalidades de juego a través de el chat o una videollamada y listo. Los juegos de cartas. Estos son aquellos que parten de una serie de cartas con algún dibujo, mensaje para funcionar. Juegos como la lotería, el memorama, el póker, Dixit, Double, etc. Estos juegos son un poco más difíciles de gamificar para una clase virtual, pero no imposible. Por ejemplo, podemos crear una lotería para clases en inglés y enviarle a cada estudiante la imagen o fotografía de su carta, solo por citar un ejemplo. Es cosa de que usemos nuestra imaginación y planteemos cómo ajustar el juego a la nueva modalidad. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, yo estoy utilizando como base cartas de un juego conocido como Dixit. Digamos que les muestro las siguientes imágenes a mis alumnos de historia y les pregunto, desde su perspectiva, ¿cuál de las imágenes retrata mejor la Segunda Guerra Mundial? ¿Y por qué creen que sea así? Una vez que todos hayan votado y argumentado su respuesta, yo les mostraré cuál es la que para mí representa tal evento. Si ningún alumno acierta, yo pierdo, porque he puesto un ejercicio muy difícil. Si todos adivinan, también pierdo, por ser demasiado obvio. Pero si alguno le atina y otros se equivocan, entonces yo gano. Y así seguimos jugando con nuestras tarjetas, pero todas relacionadas con el tema, en este caso, de historia del siglo XX. Ahora, cada alumno hará su compilado de tarjetas y pondrá el reto para otros compañeros. Simple y efectivo para aprender un tema complejo, ¿no? En este caso, los alumnos requieren conocer el tema, deconstruir su aprendizaje, reconstruirlo a partir de las imágenes y a partir de ello generar ese conocimiento o esa idea. Por cierto, por si te lo preguntas, yo elegí esta tarjeta. ¿Por qué? Bueno, porque a mi juicio representaba a los gobiernos represores de la época y a la gente que se escondía por miedo a perder sus vidas. Pero continuemos. Los juegos de tablero. Estos son mi especialidad. Son aquellos juegos que hacen uso de un tablero en conjunto de otras piezas para funcionar. Pueden ser desde fichas, cartas, hojas de papel, que pueden funcionar como el tablero, dados, etc. Ejemplos tenemos desde clásicos como el ajedrez, serpientes escaleras, damas o más modernos como Catán, monstruo de los colores, etc. Estos son los más fáciles de diseñar y emplear en una clase presencial,
pero más difíciles de ejecutar en una clase virtual. Sin embargo, algo que sí se puede hacer es enseñar al alumno que cree su propio juego de mesa y que éste lo haga y juegue con él mismo o algún miembro de su familia, puesto que no se requieren muchos materiales para hacer un juego de mesa para cualquier materia. Si quieres ver un link de un ejemplo de cómo crear un juego de mesa, te dejaré en la descripción un video donde explico a mis alumnos al final del video cómo crear un juego por ellos mismos para la materia que sea. 5. Los juegos de rol. Son aquellos en los cuales cada jugador asume un personaje o avatar con ciertas características dadas por las reglas y el juego consiste en las interacciones que pueden haber entre un personaje u otro. Ejemplos de estos juegos de roles son los librojuegos, en lo que es literatura, calabozos y dragones, o incluso los videojuegos podrían entrar dentro de esta categoría. Existen muchas herramientas para crear juegos de rol en internet, en foros que incluyen desde dados para la toma de decisiones, como otras herramientas. Los juegos de rol se pueden crear e implementar en una clase virtual fácilmente, creando un libro de reglas, utilizando apps de dados virtuales y asumiendo todos un papel en el juego. En alguna ocasión, inventé un juego de roles para una clase de ética, donde los alumnos debían resolver dilemas morales de un personaje y en función de sus respuestas y la suerte, las consecuencias podían ser positivas o negativas para el jugador, dándole más o menos puntos en factores como la ética y valores, sus relaciones familiares, su integridad física, etc. Los juegos físicos o deportivos son todos aquellos que implican el movimiento del cuerpo para funcionar, desde los deportes clásicos hasta los juegos como las escondidas, los encantados, etc. ¿Es posible hacer un juego físico en educación virtual? Por supuesto que sí. Desde el clásico Simón dice, juegos de mímica a través de una videollamada para tratar de explicar un concepto, lo cual es muy útil para alumnos kinestésicos. O por ejemplo este, que diseñé para aprender las direcciones arriba, abajo, derecha, izquierda en japonés para mis alumnos. Las reglas del juego son muy simples. Cada que diga la palabra en español, tú dirás la palabra en japonés en voz alta mientras señalas con tu mano o brazo o todo tu cuerpo la dirección que diga. Por ejemplo, en japonés, arriba es ue. Si yo digo arriba, tú dirás ue y levantarás la mano. Si yo digo abajo, tú dirás shita y apuntarás con tu brazo hacia abajo. Si yo digo derecha, tú dirás migi mientras apuntas al lado derecho. Y si yo digo izquierda, tú apuntarás al lado izquierdo diciendo hidari. Parece simple, ¿no? Pues intentémoslo. Arriba. Abajo. Abajo. Izquierda. Derecha. Arriba. Derecha. Izquierda. ¿Qué? ¿Pareció fácil? ¿Difícil? ¿O interesante? 7. Juegos competitivos. Son aquellos en los cuales todos los jugadores tienen un objetivo en común, por completar o pierden todos o ganan todos. Ejemplos de este tipo de juegos son los rompecabezas, cuando se juegan en grupo, las escondidas, hacer una pirámide humana, etc. Este tipo de juegos fomentan mucho el compañerismo y el trabajo colaborativo, además de fomentar valores y confianza. En la educación virtual se pueden aplicar a partir de la construcción, por ejemplo, de un wiki, una presentación en PowerPoint online, donde cada alumno trabaja de forma simultánea para lograr un objetivo. O, por ejemplo, hacer un juego en el chat de contar una historia o un cuento entre todos a partir de un comienzo y un fin dados por el profesor. Por ejemplo, había una vez una niña muy bonita y entonces el dinosaurio mató a todos. Fin. Bien, chicos, ahora cada quien va a intentar por turnos dar un párrafo para que el cuento tenga sentido y llegue hasta ese final. Divertido y excelente para desarrollar la creatividad de un alumno en español, ¿no? 8. Los juegos semi-cooperativos. Estos gustan mucho a los alumnos,
ya que los obliga a trabajar en conjunto por algunos momentos o fases del juego, pero también los obliga a competir entre ellos. Ejemplos de ellos son, por ejemplo, el póker, las damas chinas, el juego de colonos de Catán, Risk, Battle Royale, etc. Estos tienden a ser un poco más difíciles de planear, pero una vez pensados, son unos de los juegos más efectivos. Por ejemplo, yo diseñé uno basado en el juego Colonos de Catán, para explicar economía y la ley de la oferta y la demanda en mi clase. Cada que tiraba unos dados, los alumnos ganaban un recurso según unas reglas dadas, mismos que tenían que intercambiar para comprar dólares y después intercambiarlos por oro y plata. El problema es que cada vez que alguien compraba oro o plata, esta se hacía más cara, y cada vez que alguien la vendía, esta se hacía más barata. ¿El objetivo del juego? Pues ganar una cantidad específica de oro, plata y dólares. ¿El objetivo didáctico? Enseñar la historia de la base del comercio, la ley de la oferta y la demanda, y comprender el sistema financiero moderno. 9. Los juegos competitivos. Quizá los favoritos de muchos, aquellos en los que todos compiten por alcanzar el mismo objetivo. Y solo hay un ganador, o un grupo de ellos. Estos pueden ser individuales o por equipo. Pueden ser desde ir acumulando puntos, haciendo algo, avanzando casillas, como en el juego de Pictionary, un juego que puede adecuarse fácilmente a la educación virtual y a varias materias, o incluso puede hacerse algo más complejo, como por ejemplo, el siguiente es un juego didáctico que diseñé para fomentar el trabajo en equipo de mis estudiantes. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en un espacio de trabajo colaborativo en PowerPoint online que yo les proporcionaré a mis alumnos, ellos deberán completar 4 retos que requieren diversidad de personas para su solución. El primer reto es resolver un rompecabezas. El segundo reto es resolver un problema matemático o una ecuación. El tercer reto es encontrar la solución a un problema de ajedrez. Y el cuarto reto consiste en realizar un poema, rima o refrán a partir de una imagen dada. Todo esto asignado por el profesor. Los alumnos pueden elegir su equipo libremente a través del chat y una vez tengan listos sus equipos, basta con que envíen la lista al profesor y este les enviará los problemas o los retos a resolver. El propósito al final es que ellos se den cuenta de la necesidad de encontrar a otras personas con habilidades distintas para lograr cumplir el objetivo de manera común y no necesariamente unirse solamente con personas que compartan su propia afición. El equipo que termina primero finalmente pues gana. Otro ejemplo es el siguiente juego competitivo que inventé. Parece una simple hoja de Excel online, ¿cierto? Pero es un juego competitivo para adquirir hábitos positivos en el aspecto físico, académico y social. El juego consiste en definir un hábito en cada rubro y hacerlo durante 15 minutos durante 21 días. Si cumplen con el hábito, ganan un punto. Si no, queda en 0. La hoja de Excel automáticamente suma los puntos y motiva al estudiante a ver su avance, el de sus compañeros, y al final yo les prometo uno de mis propios juegos como recompensa extra a aquellos 3 que ganen el juego. Los juegos de azar. Estos son aquellos que su principal forma de llegar al objetivo es a partir de la suerte. Personalmente no los recomiendo utilizar en su totalidad. Diseñar un juego con algo de azar está bien, pero que todo el juego sea a la suerte hace que el juego sea aburrido. Juegos como Serpientes de Escaleras o la ruleta son ejemplos de estos. Son emocionantes para algunos alumnos, pero su valor didáctico, a menos que el azar esté directamente relacionado con el mensaje que queremos transmitir o enseñar, hace que estos puedan no ser tan efectivos. Sin embargo, pueden hacerse. Les pongo el siguiente ejemplo. En una clase de informática necesitaba que los alumnos aprendieran a crear algoritmos y diagramas de flujo, por lo que quería que crearan un algoritmo y diagrama de flujo de un juego de mesa. Básicamente que lo simplificaran para poderlo programar.
Primero pensé en que lo hicieran de un juego conocido, pero como la mayoría eran bastante complejos, pensé en inventar un juego para ellos. En este caso, una carrera de caracoles o cangrejos, donde cada que lanzaban dos dados, uno azul y uno rojo, el azul permitía avanzar y el rojo hacer retroceder al oponente, a la vez que habían casillas que hacían avanzar o retroceder más al jugador, similar a serpientes y escaleras. Después de jugar, los alumnos realizaron el algoritmo y el diagrama de flujo del juego, lo que en teoría permitía convertir el juego en un videojuego sencillo. 11. Los juegos de estrategia. Ejemplos de ellos son juegos como el ajedrez, el Go, el Shogi, etc. Juegos en los que lo que importa no es la suerte, sino qué tan buenos sean planeando una estrategia. Estos, didácticamente hablando, son quizá a los que más provecho les podemos sacar. Pero el problema es que suelen ser más difíciles de aprender para los estudiantes, por lo que se sugiere que este tipo de juegos cuente con pocas reglas, pero muchas posibilidades, como lo es el caso del Go. En alguna ocasión me tocó organizar un ajedrez humano con alumnos de la escuela donde trabajaba. El problema era que por lo general en el ajedrez humano hay dos personas que son las encargadas de dar las órdenes y solo se mueve una persona por vez, lo cual en el ajedrez humano es muy aburrido para los alumnos, pues es posible que algunos de estos no se muevan en toda la partida, por lo que estos lo vuelve muy aburrido. Así que se me ocurrió modificar un poco las reglas. ¿Cómo? Pues yo participaba como un árbitro dentro del juego. Y en este caso, cada equipo, blancas y negras, tenía un minuto para mover todas las piezas que quisiera o pudiera legalmente durante ese periodo de tiempo, con la regla de que solo podía hacer un movimiento por persona. Es decir, varias personas se podían mover a la vez durante ese tiempo, pero solamente podían hacer un movimiento legal que les correspondiera, lo cual hacía que los alumnos se pusieran de acuerdo en protegerse, ayudarse y lo que fuera necesario para llegar al objetivo, es decir, ejecutar al rey enemigo. Terminando el minuto, los contrincantes podían hacer lo mismo. Las partidas duraban entre 7 y 10 minutos y los alumnos estaban felices de participar. Todo porque cada uno veía cómo su participación, por más pequeña que fuera, podía ayudar a todo su equipo a ganar, planteando en equipo la mejor estrategia en cada caso, ya fuera para atacar o defender. 12. Los juegos virtuales. Son aquellos que podemos realizar mediante el uso de medios digitales. Como hemos visto, es posible transformar un juego tradicional a un juego virtual sin mucho esfuerzo. Solo tenemos que adecuarlo con un poco de imaginación a el nuevo espacio, modificando un poco las reglas. Eso o enseñar a través del análisis de un juego virtual o un videojuego. Por ejemplo, tratar el tema de ética desde el juego de Undertale, tratar el tema de la historia medieval mediante juegos como Age of Empires, tratar el tema de la Primera Guerra Mundial desde juegos como Violent Heart, o temas sobre la Guerra Fría y los regímenes totalitarios comunistas desde juegos como Papers, Please. Los juegos mixtos son todos aquellos que mezclan elementos de otros juegos para su creación o aplicación. Estos son los más fáciles de crear como profesor, pues solo debes mezclar dinámicas de juegos que conoces e integrarlos a las mecánicas del juego tuyo, dejando en claro los objetivos del juego y adecuando las reglas para que se ajusten a lo que tú quieres enseñar. Basta con usar la imaginación, pensar en un tema, unos objetivos y unas reglas, y con eso ya es posible gamificar cualquier tema. El objetivo es que el aprendizaje sea divertido y no un suplicio. Hace poco un familiar me solicitó, por ejemplo, un juego para aprender geografía del Antiguo Testamento y la historia del apóstol San Pablo, para una clase de Biblia. El resultado fue un juego parecido al que están viendo.
un juego que utilizaba tablero, dados, cartas, fichas, etc. El juego se basaba tanto en la historia del personaje y su objetivo era llevar al apóstol por diferentes partes, tratando de llevar consigo su mensaje. Un juego que no me tomó más que un par de días hacer, ya que tenían los objetivos muy claros de lo que se quería enseñar con el juego, y en este caso muchos de los elementos del juego ya conocía de otros juegos, entonces simplemente fue mezclarlos entre sí para dar como resultado lo que están viendo ustedes. La gamificación del aprendizaje no es una tarea tan difícil, incluso en ambientes virtuales. No requiere de conocimientos avanzados en computación o diseño. Solo basta con tener ideas bien claras de lo que se quiere enseñar, tener objetivos claros a alcanzar y lo demás simplemente poco a poco saldrá. A los humanos nos encanta jugar y buscamos cómo hacerlo toda nuestra vida. La vida misma es un juego con reglas, premios y demás. ¿Por qué no hacer la educación un juego igual, pero que en este caso sea divertido y que todos quieran jugarlo? Y eso es todo por hoy. Gracias por ver el video. Si te gustó, por favor dale un like y compártelo. No olvides suscribirte. Publicamos videos sobre didáctica, historia, informática, filosofía, arte y cultura siempre que nos es posible. Si quieres apoyarnos, suscríbete y no olvides activar la campanilla para recibir notificaciones cada que subamos un nuevo video. ¡Hasta pronto!